que es lo que vemos nosotros como oficiales, ¿ya? Está el otro tipo de dolor que es derivado de un cáncer, que en general se maneja en cuidados paliativos, que tienen como, también a veces intervenimos en la oficina, pero tienen como otro enfoque de manejo. Ahora, ¿qué es el dolor? El dolor es una experiencia que es sensorial y emocional, que es desagradable, asociado o similar a lo asociado a un daño celular o potencial. Esta es la última definición de la guía, que cambió un poquitito en relación a la que había desde 1979. Ahora, ¿qué es importante saber en relación a esto? Que como una experiencia sensorial y emocional es subjetiva, ¿ya? Y cada persona la va a vivir de forma distinta de acuerdo a sus experiencias previas, ¿no es cierto? Y de acuerdo a su historia, digamos, personal. Hay diferentes formas de clasificar el dolor, ¿ya? Aquí vamos a ver algunas, por ejemplo, según la fisiopatología. Hay un dolor que es de tipo nociceptivo, que puede ser músculo esquelético visceral, dolor neuropático y un dolor mixto que hay mezcla de los dos. También de acuerdo a la intensidad se clasifica en el leve, moderado, severo y de acuerdo a la duración el agudo crónico, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a ir viendo un poquito. Esto es como solo para que tengan una cierta noción de que hay vías de dolor. Hay vías ascendentes que son las que llevan la información dolorosa hacia el cerebro y hay vías descendentes que se encargan de regular y inhibir un poco el dolor, ¿ya? Entonces todo el dolor no ocurre solo a nivel periférico, sino que tiene que pasar a nivel medular y a nivel cerebral, donde nos damos cuenta que tenemos dolor, ¿no es cierto? Generamos una experiencia emocional que tiene que ver con el dolor y también tenemos una respuesta generada a eso. Hay algunas respuestas que son motoras inmediatas que se actúan ahí al arco, como un arco reflejo a nivel medular, y hay otras respuestas que son más cognitivas, por decirlo así. Entonces, el dolor nociceptivo, que es como el que más conocemos, por decirlo así, musculoesquelético, es el dolor que es causado por una irritación mecánico-química y que tiene que ver con el daño o con el potencial daño de una estructura somática que está inervada, ¿ya? Que tiene los nociceptores. Entonces hay activación de los nociceptores y los nociceptores pueden estar a nivel de la piel o a nivel profundo del músculo tentor, ¿ya? Las características en general es que es de alta intensidad, sobre todo, bueno, relacionado un poco la intensidad del daño. Está en general bien definido y localizado y es punzante, ¿ya? Aquí, por ejemplo, si yo me pego, ¿no es cierto?, o me voy a quemar, sé o localizar la zona donde yo me quemé, tengo un dolor porque me genera una respuesta de reacción para proteger. Si yo tengo un esguince del tobillo, puedo localizar, ¿no es cierto?, voy a tener información de mis nociceptores profundos, ¿ya? Y entonces, por algún ejemplo, por ejemplo, el dolor de la artritis, que es más articular, el dolor de las quemaduras, el dolor postquirúrgico después de una, ¿no sé, la herida operatoria, también el dolor miofascial y el dolor estructural musculoesquelético. El dolor nociceptivo visceral tiene que ver con la activación de los nociceptores, pero a nivel de las vísceras, ¿ya? Torácica, abdominal y pélvica, y en general es más localizado. Cuando uno tiene dolor de guatita, generalmente le pregunta y es como que no, es difícil decir qué estructura, ¿no es cierto?, es la que duele. En general es profundo, duele como depresión, ¿no es cierto?, como la persona siente como una presión. Generalmente se refiere a sitios distantes, nosotros tenemos el dolor, ¿no es cierto?, del infarto del corazón, que se corre el brazo, y hay otras estructuras. Y puede ser asociado también a síntomas neurovegetativos, mareo, náuseas, cosas. Y ahí tenemos algunos, por ejemplo, metástasis, cáncer, apendicitis, un cólico uretero. Y el otro tipo de dolor que les mencionaba es el dolor neuropático, que es el dolor la definición de la guía dice que se origina como consecuencia directa de una lesión o de una enfermedad que afecta al sistema somatosensorial, ¿ya? Cuando dice enfermedad se refiere a procesos patológicos específicos, una inflamación, enfermedad autoinmune, canalopatía, y en lesión se refiere más a daño o estructura ya microscópicamente identificada, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, los dolores que se originan por el pellizcamiento de un nervio, por atrapamiento de algún nervio periférico. Hay algunos dolores neuropáticos, por ejemplo, de las polineuropatías, que son por lesión sistémica, por inflamación de los nervios. Y hay algunos otros tipos algunos dolores que se manifiestan como neuropáticos y que no se puede demostrar específicamente. Por ejemplo, la fibromialgia muchas veces tiene un dolor componente neuropático. El síndrome de dolor regional complejo, que no es derivado de una lesión de nervio específico, también puede dar síntomas neuropáticos. Y nosotros ahí no se ha podido como identificar específicamente cuál es la lesión, sino que ahí se habla que hay una enfermedad, un proceso aéreo. ¿Ya? Porque quiero hacer esa distinción.
característica del dolor neuropático es que es quemante, puede ser punzante como que le clavan algo, eléctrico, también palpitante. Ah, no, es el que hay. ¿Cómo pausa? No, sí. No sé si se desconecta porque... Les decían las características de este dolor neuropático y que, bueno, el dolor neuropático no es que me ocurra una vez y nunca más me ocurrió. Puede ocurrir en forma intermitente, pero es persistente en el tiempo, ¿ya? Y esto que les decía que puede ser espontáneo, o sea que la persona estando sentada sin hacer nada o parada, por ejemplo, sienta el dolor, o provocado frente a algún estímulo, que puede ser táctil o ya a veces uno, por ejemplo, le hace un toque de algodón y sienten estas características del dolor, ¿ya? Algunos síntomas que se producen en el dolor neuropático se llaman como síntomas negativos y positivos, ¿ya? Pero la parestesia es como una sensación anormal. La gente dice que de repente siento como algo distinto, como algún hormigueo, ¿no es cierto? Sienten como sensación que no necesariamente es dolor, pero que es como rara, ¿ya? La disestesia también es una percepción anormal que es desagradable a estímulos que no deberían provocarme esa sensación. Y la hiperalgesia y la alodinia son como una reacción aumentada a un estímulo que sí, por ejemplo, en el caso de la hiperalgesia podría ser doloroso. Mira, acá en esta tablita se ve la intensidad del estímulo, va aumentando para allá. Tenemos el umbral en que el estímulo sí debería ser doloroso, ¿no es cierto? Y en un estímulo que no debería ser doloroso, se produce dolor, eso es alodinia, ¿ya? Que es esta parte de acá, ¿ya? Y la hiperalgesia es como tener dolor exagerado frente al estímulo, ¿ya? Porque si yo pincho con una aguja, claro, a mí me puede doler, pero tiene una intensidad normal en todo. Si el paciente me dice, no, es como, no sé, si me hubiera estado clavando hasta profunda la aguja, claro, eso puede ser una hiperalgesia. Entonces a veces, por ejemplo, estas pruebas se hacen, la alodinia se ve con el algodón, yo le paso algodón y el estímulo del algodón le duele, ¿ya? Si no le doliera, pero es desagradable, eso podría ser una disestesia, ¿ya? Y en el caso de la hiperalgesia, por ejemplo, yo le pincho con un clip y eso me provoca un estímulo que podría ser en algunos casos doloroso, pero el paciente lo relata como que fuera un dolor exagerado. ¿Ya? Después, según la duración, habíamos dicho, se divide en agudo y crónico, ¿ya? Ahora aquí es importante diferenciarlo porque después vamos a ir hablando más del dolor crónico. El dolor agudo, nosotros tenemos un daño, una agresión que lo ocasionó, tiene un tiempo limitado en que se genera, ¿no es cierto? Y la intensidad en general se correlaciona con el estímulo. Si yo me golpeo un dedo, me duele, no sé, X, por ejemplo, y si yo me fracturo, obviamente voy a tener un dolor más grande, está relacionado. Uno puede ubicarlo con precisión y la función que tiene este dolor es de alerta y obviamente tratar de protegerse del estímulo. Si yo me voy acercando a una cosa caliente, voy a sentir un cierto dolor para retirarme y no quemar, ¿ya? En cambio, en el dolor crónico, ya a veces no hay relación directa con la causa que lo originó, un dolor que se expande o que se desproporciona en relación al estímulo causado. La intensidad ya no se correlaciona con el estímulo que lo provocó. No siempre es fácil localizar y después vamos a ver por qué, cuál es lo que le duele, puede tener irradiaciones y ha perdido ya la función de alerta y protección. Es un dolor que empieza a causar problemas, digamos, discapacidad por sí solo. Se prolonga más allá del tiempo esperado de la recuperación y se convierte en una enfermedad en sí misma. Aquí generalmente los traumatólogos no se operan una fractura, la fractura queda súper bien consolidada, todo bien del punto quirúrgico y el paciente sigue con dolor crónico, ¿ya? Ahí hay un dolor que ya no se correlaciona obviamente porque sanó el hueso, pegó y no hay nada más que hacer desde ese punto de vista y el paciente sigue con dolor. Entonces, el dolor agudo en general es causado, ¿no es cierto?, o relaciona un daño y es un dolor que inflamatorio y tiene un rol protector. En cambio, el dolor crónico ya empieza a persistir en el tiempo, es disfuncional y es maladaptativo. Y en general, lo que se clasifica son 3 meses. Entonces, un dolor que tiene más de 3 meses es un dolor crónico, ¿ya? Y otra característica importante es que pierde la función protectora. Ya no es que yo tenga un dolor para, no sé, por ejemplo,
paciente puede haber tenido un lumbago mecánico, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo dolor para a lo mejor no hacer la fuerza, protegerme de esa, pero ya en el dolor crónico no tengo, digamos, el factor protección, más bien es un factor degenerativo. Entonces, vamos a ver un poquito de dolor crónico. A partir del 2015 se hizo una nueva clasificación que es la CIE-11, que empieza a regir a partir de 2023, y aquí incluyeron ya como un diagnóstico el dolor crónico, ¿ya? Y tiene diversas clasificaciones. Nosotros no la hemos empezado a ocupar todavía, pero ya se reconoce como una entidad patológica por sí sola, dentro de las clasificaciones internacionales. Algunas características o datos del dolor, la verdad es que hasta hace poco habían solo datos como internacionales en que hablaban una prevalencia variable de acuerdo a lo que se estudiaba, pero en realidad entre un 20 y un 40%. El 2018 se hizo, bueno, tiene un alto costo igual, en Estados Unidos que lo cuantifican todo en dinero, digamos, 100 billones anuales. En Chile, el 2018 se hizo un estudio y encontraron una prevalencia poblacional en mayores de 18 años de 32%, ya que igual es harto, 1 de cada 3 personas tiene dolor crónico, digamos. Y de ese 32%, el 85% tenía dolor moderado severo. O sea, comprenderán que igual es importante. Y eso la mayoría era osteomuscular. Y una cosa importante que encontraron es que la mayoría de los pacientes estaban en edad productiva, por lo tanto va a impactar en licencias médicas, en discapacidad, ¿no es cierto?, en problemas asociados a lo laboral. Y lo más frecuente era el lumbago y la artrosis. También ellos estudiaron costos asociados y carga de enfermedad. Ellos estudiaron osteoartrosis de rodilla, cadera, fibromialgia, hombro doloroso, lumbago y dolor miofacial. ¿Ya? Y miren la cantidad de dinero que se gasta, principalmente relacionado a policonsultas médicas, a tratamientos kinésicos, a polifarmacia, ¿ya? Y también, bueno, la carga de enfermedad, que las lesiones musculoesqueléticas acumulan como el 20% de la discapacidad total a nivel poblacional. Así que es un problema importante. Y eso ha servido porque se está tratando incluso de incorporar el dolor crónico no oncológico dentro del GES. Así que se ha ido respaldando como con estos datos para proveer tratamiento, porque está muy mal manejado por los recursos principalmente. Entonces tenemos que evaluar cuánto es el dolor que tienen los pacientes, ¿cierto? O cómo es el dolor que tienen los pacientes. Y hay escalas que son las más conocidas, son las unidimensionales, que son la escala de EVA, que supongo que la conocen, ¿no es cierto? Que uno le pregunta a los pacientes cuánto es el dolor que tienen, o ve en su cara cuánto tienen. Pero hay otras escalas que son multidimensionales y que se ha visto últimamente que para el dolor crónico serían mejor porque evalúan más bien cómo impacta en la vida de las personas el dolor. ¿Ya? Entonces, aquí hay varias, y tienen que fijarse en los estudios qué escala usan, porque, por ejemplo, está la visual numérica, la visual analógica, y todas tienen diferente validez, digamos, cuando uno lo hace. En general, uno lo que hace es ocupa estas mezclas, que son más fáciles de entender para los pacientes, que les dice del 0 al 10 cuánto le duele, 0 nada de dolor, la carita feliz, ¿no es cierto?, 10 máximo dolor, llorando todo el día de dolor, ¿ya? Y hay veces que uno se encuentra con un paciente que puede estar como nosotros y le dice que tiene dolor 10 de 10, ¿ya? Pues uno le dice, la cara no me lo expresa mucho, pero a veces ahí, sobre todo los dolores crónicos, estas escalas numéricas, claro, nos orientan un poco como para saber cómo vamos a plantearnos frente al dolor, pero también nos sirven para el seguimiento, porque si el paciente hoy día me dice que tiene 10, pero el siguiente control me dice que tiene 8, yo he tenido un impacto en ese paciente el dolor, y ahí nos sirve como un poco para seguimiento, ¿ya? Hay veces que uno se queda así como, ¿será tanto? Y ahí uno tiene que empezar a preguntar otras cosas de estas escalas multifuncionales que no las vamos a ver mucho aquí porque son extensas, ¿ya? Quiero que vean esta sí, que es una escala multidimensional que es de N4, que es para dolor neuropático. Y es bien fácil y simple de aplicar y permite saber si es probable que el paciente tenga dolor neuropático o no, ¿ya? Y uno le pregunta al paciente si el dolor tiene algunas características, quemazón, sensación de frío doloroso, descarga eléctrica. Le pregunta si en la zona que le duele tiene hormigueo, sensación de alfiler o aguja, adormecimiento, picazón, y después lo examina y ve si tiene hipostesia al tacto, hipostesia a los pinchazos y si tiene dolor con el roce o la fricción, ¿ya? Entonces uno evalúa esas características, si tiene más de 4, es probable que tenga un dolor neuropático. Y eso es importante porque nos va a cambiar el tratamiento. Ahora, ¿por qué se cronifica el dolor? Esta está como bien clarita, pero tenemos un dolor, ¿no es cierto?, algo que genera dolor. Cuando el dolor es recurrente, nos persiste en el tiempo, tenemos dos opciones: que el cuerpo logre su proceso adaptativo y las vías descendentes e inhibitorias del dolor logren compensar ese dolor y yo logre
controlarlo, ¿no es cierto?, con mis vías y tener un dolor leve, moderado o que se me pase. O puede ser que el dolor, por ya sea factores genéticos, porque no fue bien tratado o porque el dolor tiene una intensidad que no ha sido suficientemente abordada, se me llegue a cronificar y ahí se producen algunos factores también a nivel cerebral, neuroplástico, que me van a hacer perpetuar, ¿ya? Se ha visto, por ejemplo, en los factores genéticos que hay pacientes que tienen disfunción en las vías descendentes del dolor. Por ejemplo, en fibromialgia se han encontrado últimamente algunos factores genéticos, predisposiciones familiares incluso, de pacientes que tienen disminuida su efectividad, digamos, de las vías descendentes del dolor, por lo tanto no logran compensar y regular su función. Hay dos procesos que son súper importantes en la cronificación del dolor, que son la sensibilización periférica y central, ¿ya? Esto se los voy a hablar bien a grandes rasgos porque es como, está casi para una clase específica, pero en la sensibilización periférica hay un aumento de la respuesta ante en la recepción del estímulo nocivo en el lugar donde sea aplicado, ¿ya? Y en la sensibilización central empiezan a intervenir estímulos ya más a nivel medular y supramedular. Entonces, y aquí hay factores genéticos y iatrogénicos de que no hagamos un buen manejo del dolor o nos demoremos en el diagnóstico, y psicológicas y sociales también influyen bastante. Entonces, este cuadrito habla un poquito de la sensibilización periférica. Yo tengo un trauma, ¿no es cierto?, que me va a originar daño en los tejidos, ¿no es cierto?, con liberación de prostaglandina, daño en los vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, en las plaquetas y los mastocitos también van a liberar sustancias como histamina y serotonina, voy a tener edema. Y aquí todas estas sustancias, la prostaglandina y la bradiquinina, son súper importantes porque a nivel periférico y a nivel del asta anterior de la médula empiezan como a secretar más sustancia P y otras sustancias que me perpetúan a ese nivel el dolor, ¿ya? Yo tengo más reactividad, más edema, más daño en los tejidos, más liberación de prostaglandina. En la sensibilización central lo que ocurre es que esta misma estímulo persistente a nivel periférico me libera ya otras sustancias a nivel del asta anterior de la médula, como glutamato, ya que es uno de los más importantes, y hace que las neuronas que están a nivel del asta queden como hiperpolarizadas, quedan como más alertas, ¿ya? Entonces cualquier estímulo que a veces no debería ser, como que lo toman como dolor y empiezan a gatillar estímulos hacia el nivel central, ¿ya? Tengo una hiperexcitabilidad de las neuronas del asta anterior de la médula y modifican su capacidad de respuesta. Y eso va mandando señales dolorosas al cerebro, ¿ya? Y me genera después a nivel cerebral procesos cognitivos y neuroplásticos que originan que después ya no tenga a lo mejor el estímulo doloroso persistente que lo originó y yo siga teniendo este círculo de dolor. Entonces eso es lo que hay que evitar, que la persona que, no sé, tiene por ejemplo, una tendinitis de Kerbein, un codo de tenista, que yo lo trate a tiempo para que eso no se perpetúe y después el paciente, que a lo mejor la lesión ya no es tan importante, me siga presentando dolor o se amplifique. Ahora, tenemos un poderoso sistema inhibidor descendente del dolor, que es este que les decía yo, que también hay un montón de neurotransmisores que intervienen ahí, dentro de ellos, por ejemplo, la serotonina, la noradrenalina, que son los que después ocupamos con medicamentos para intervenirlo, y que deberían ser los que nos ayuden a regular y a tener una respuesta adecuada al estímulo del dolor, y que pueden estar fallando. Este cuadrito me gusta harto porque aquí muestra un poquito cómo los pacientes con una lesión inicial pueden tener dolor después en otras partes. Por ejemplo, si tenemos una lesión a nivel de la L4, por ejemplo, de la faceta L4, una inflamación me va a empezar a gatillar dolor hacia el asta anterior de la médula. Puedo tener reacciones a nivel del sistema nervioso autónomo, alteraciones autonómicas, de la microvasculatura. Después, como hay hartas interneuronas ahí entre medio, puedo tener en la raíz motora del E4 un acortamiento doloroso del cuádriceps con puntos gatillo, un síndrome miofascial. O sea, me partió un dolor en la espalda y ahora me está doliendo el cuádriceps, ¿ya? Tengo una contractura de todos los paravertebrales de la zona lumbar, entonces ya no me duele solo el E4, ahora me duele hacia arriba, hacia el dorso, más hacia abajo, ¿ya? También en el dermatoma puedo tener dolor hiperalgesia o dolor en todo el territorio del E4, puedo tener también dolor en el esclerotoma de la pata de ganso, entonces ahora me duele acá, me tocan acá, ¿me entienden? Entonces, este dolor que partió en una zona, por ser persistente, después se va extendiendo a otras zonas que pueden estar relacionadas dermatoménicamente, o puede que también después se extienda a zonas que están alejadas, ¿ya? Ahora, lo importante es que el dolor impacta en múltiples áreas de la vida, ya en el sueño, en la actividad, en la ansiedad, provoca depresión, me empieza a disminuir mi productividad laboral,
aumento de los costos de salud, un montón de cosas. Y por lo tanto son pacientes que son complejos, que son resistentes a tratamientos comunes y que van a requerir un equipo interdisciplinario, a veces de varias especialidades médicas, nutricionista, enfermera, psicólogo, terapeuta ocupacional, etc. ¿Ya? Entonces son difíciles de manejar si no se trataron a tiempo. Ahora, lo que se está en las guías, muchas de las cosas que les voy a mencionar ahora, están en una guía que sacó hace poco el Ministerio, que es para manejo del dolor crónico no oncológico en atención primaria, ¿ya? Porque lo que se está tratando de hacer es que a ese nivel que está más cerca de la gente sea manejado adecuadamente el dolor por todo este equipo multidisciplinario que está disponible en atención primaria y que los casos, solamente los casos que no responden a este manejo lleguen a nivel de especialidad, ¿ya? Que también hay pocas unidades de dolor crónico no oncológico en especialidad. Entonces el plan de manejo debe incluir, como les decía, múltiples, en general estos planes son multimodales y tienen que abordar las áreas, no solo el dolor, sino también el sueño, la fatiga, factores cognitivos, metabólicos que interfieren en que el paciente tenga dolor. Hay una triada que es súper como maligna y que generalmente los pacientes la manifiestan, que es esta interrelación entre el dolor, el sueño, la ansiedad y la depresión. Ya es como un círculo vicioso, porque si yo tengo dolor, probablemente duerma mal. Si duermo mal, voy a estar más ansioso, más lábil emocionalmente, ¿no es cierto? Si yo empiezo a tener ansiedad, depresión, voy a estar más alerta y más despierto a sentir este dolor, o mi umbral del dolor va a bajar. Entonces, por lo tanto, voy a sentir más dolor y empezamos ahí a perpetuar. Por eso es que siempre es importante que no se puede tratar solo el manejo del dolor, sino que yo tengo que ir a enfocar estas otras aristas que están afectando al paciente. En la historia clínica siempre hay que preguntar harto por el dolor. ¿Cómo ha sido el curso? Empezar desde que partió el dolor, la intensidad, la localización, el tiempo, la exacerbación y la remisión. A veces uno no alcanza a agotar todo esto en una, porque a veces, no sé, la consulta puede ser 20 minutos, que uno tiene en dolor. Nosotros como especialistas tenemos a veces un poquito más, pero hay que preguntar en 1 o 2 sesiones, ir acabando todo esto, qué tratamiento ha intentado, cómo ha sido su curso del dolor, y ya preguntarle el EVA, obviamente. También hay que preguntar cómo es el estado funcional del paciente, qué respuesta ha tenido a los tratamientos previos, si le han hecho intervenciones previas y también su situación familiar y social, porque la mayoría de los pacientes que tienen dolor crónico, algo de base a nivel social, familiar y emocional hay. Así que siempre hay que ir como a investigar eso también. Ya, vamos a hablar un poquito de manejo, que el manejo, como les decía, es multimodal, que tiene que tener estrategias no farmacológicas y farmacológicas, no es solo los manejos de medicamentos. Las medidas no farmacológicas son las que han mostrado mayor efectividad al ser multidimensionales, o sea, desde varios focos atacando este dolor. Hay actividades, vamos a dividirlas en estrategias psicoterapéuticas, en que la psicoeducación, o sea, enseñarle al paciente por qué se le provoca el dolor, cuáles son los mecanismos que están involucrados, cómo puedo afrontarlo yo, es importante. Ya hay estrategias también a nivel de terapias cognitivo-conductual, tienen harta evidencia en que los pacientes se les enseña formas de manejar estos cuadros, o de enfrentarse, digamos, más bien dicho, a este cuadro doloroso crónico, que en el fondo les cambia la vida. A veces tienen que hacer un duelo de la vida que tenían antes de presentar dolor versus ahora, ¿ya? Bueno, hay múltiples, por ejemplo, mindfulness, igual tiene harta evidencia que tiene que ver con estar presente, meditación, pero para estar presente en el momento presente, asumir su realidad actual. Terapia de aceptación y compromiso, ya hay múltiples estrategias que se ocupan desde el punto de vista psicoterapéutico. La rehabilitación integral también es una parte fundamental del manejo no farmacológico. Ya la rehabilitación es un conjunto de medidas que va tratando de lograr la autonomía del paciente, el funcionamiento óptimo mejor, aborda las deficiencias, o sea, las deficiencias en la estructura o en las funciones, pero también las limitaciones, cómo eso impacta en las actividades y cómo impacta también en la participación de las personas, ¿ya? Deben ser programas interdisciplinarios que enfoquen desde un punto de vista biopsicosocial al paciente, ya un poco lo que hablábamos en la clase de ACV. Y en general se ha visto que el desarrollo de programas más integrales, con más énfasis en lo biopsicosocial que lo biomédico, tienen mejor resultado. Los propósitos de esta intervención de rehabilitación van a ser aumentar y mantener la funcionalidad, o sea que el paciente pueda hacer más cosas, porque al final eso es lo que nosotros enfocamos desde rehabilitación, ya que el paciente le baje el dolor, pero ¿para qué? Para que pueda hacer más cosas. Si le baja el dolor y se va a quedar haciendo lo mismo, que no tiene ningún resultado positivo. Mejorar la movilidad y la actividad de la persona, contribuir a disminuir las creencias que limitan el desempeño de la persona. Muchas personas con dolor crónico hacen kinefobia, que se llama, en el fondo tienen miedo como a moverse, ¿ya?
como que, porque obviamente han tenido la experiencia de que al moverse les duele, entonces no quieren ir al kinesiólogo, no quieren hacer ningún tipo de ejercicio. También el control de los factores sensoriales que participan en la condición, hacer neuromodulación. Se han visto algunos tratamientos que se han visto más eficaces, por ejemplo, la educación vuelve a ser relevante porque el paciente tiene que hacerse cargo de su proceso. La terapia con ejercicio, la terapia manual, la inclusión de ayudas técnicas y algunos otros tratamientos como de estimulación eléctrica nerviosa transcutánea, el TENS, que no sé si ustedes lo conocen, pero son como corrientes que se colocan, muchas veces los pacientes se compran la maquinita y en su casa se colocan, la acupuntura también, las compresas de hielo calor y algunas intervenciones psicosociales. Dentro de lo que se incluye como rehabilitación integral, algunas cosas, bueno, la educación, como les decía, esto es como transversal, siempre tenemos que educar en la neurociencia del dolor, por qué le provoca esto, las técnicas de protección articular y ahorro de energía que nos ayudan harto los terapeutas ocupacionales, o sea, cómo yo distribuyo mi rutina, cómo puedo hacer mejor las cosas para que no me duela tanto, cómo hago mi actividad de la vida diaria, si requiero hacer adaptaciones en el hogar para que pueda hacerlas de mejor forma y no tenga tanto dolor. La estimulación cognitiva, porque se ha visto que muchos de estos pacientes con dolor crónico tienen después alteraciones cognitivas que también le impiden a sacar un mejor desempeño, ¿ya? La fisioterapia, los ejercicios terapéuticos que deben ser individualizados por esto mismo que le decía al paciente, o sea, tienen que ser de tal gradualidad que no le provoquen dolor para que el paciente pueda hacer efectiva su terapia. Muchas veces el manejo farmacológico es como una ventana para que el paciente pueda hacer la quine o pueda moverse más, ¿ya? Es el objetivo del tratamiento farmacológico, ¿ya? Bueno, perdón, no veo aquí. Las ayudas técnicas también, por ejemplo, si el paciente tiene una artrosis de rodilla, le tengo que dejar un bastón para disminuir la carga de esa rodilla, ¿no es cierto?, que el paciente pueda moverse más. Y finalmente tratar de lograr la reinserción, ya sea laboral o familiar, porque son pacientes jóvenes, ¿ya? Últimamente también ha habido harta evidencia sobre las estrategias nutricionales. Ya hay algunos alimentos que se conocen como proinflamatorios y otros antiinflamatorios, y por lo tanto también debería estar incluida. Quizás de repente no hay tanto conocimiento de las nutricionistas más antiguas, pero últimamente ha salido harto conocimiento, harta evidencia en relación a esto. Ya, y la literatura sugiere que la dieta puede modular el dolor crónico a través del manejo de la inflamación y el estrés oxidativo, ¿ya? Y ahí, bueno, algunas recomendaciones, por ejemplo, beber harta agua, consumir alimentos con aceites vegetales, el legumbre, ¿ya? Se ha visto también que, por ejemplo, la cúrcuma y el jengibre tienen harto poder antiinflamatorio, ya los alimentos que son los frutos rojos también, que son antioxidantes, las frutas, las verduras, lo ideal es consumir lo mínimo de carnes rojas, y los frutos secos también, que tienen hartos componentes, hartos aceites buenos, digamos. Otra cosa que el Ministerio también ha ido incorporando son medicinas complementarias y prácticas de bienestar de la salud, que se ha visto que también ayudan como para el manejo de toda esta parte más psicoemocional de los pacientes y que ayudan bastante en disminuir y la mejor aceptación, digamos, del cuadro doloroso y el enfrentamiento, ¿ya? ¿Y qué dicen estas estrategias? Que tiene que haber un equilibrio entre todos los sistemas, y cuando hay un desequilibrio, ya sea en el sistema físico, emocional, energético o espiritual, ahí se provocaría alguna enfermedad, ¿ya? Entonces ellos buscan restablecer, digamos, estos equilibrios, ¿ya? Y hay algunas prácticas que han sido reconocidas por el Ministerio, por ejemplo, de las que se recomiendan para el manejo del dolor: la acupuntura, el tai chi, la meditación budista, que se diferencia un poquito del mindfulness, las terapias expresivas como musicoterapia, arteterapia, y la fitoterapia también, el uso de plantas en algunos cuadros dolorosos. Ya, ahora les voy a hablar un poquito de manejo farmacológico. Lo más conocido siempre es como la escalera analgésica de la OMS, ¿no es cierto?, que dice que de acuerdo a como el paciente, yo tengo que empezar por el escalón 1, después voy subiendo al 2, al 3, al 4. En dolor crónico esto no aplica mucho, ¿ya? Y nosotros lo que usamos es el ascensor, ¿ya? O sea, si el paciente tiene un dolor 5, yo no puedo partir con el 1 y ir de a poquito subiendo. Probablemente tenga que partir con el máximo nivel de dolor y después ir yo bajando si el paciente le disminuye el dolor, ¿ya? Entonces nos basamos más bien en la intensidad y la limitación funcional para elegir el manejo farmacológico. Siempre en estos casos la analgesia va a ser multimodal, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que usamos fármacos no opioides, fármacos opioides y fármacos que se llaman coadyuvantes. ¿Y por qué?
porque la idea es intervenir el dolor a los diferentes niveles que lo provocan, ¿ya? Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, a lo mejor técnicas intervencionistas a nivel local para tratar un punto gatillo, pero también le estoy dejando un neuromodulador para que me logre la respuesta, digamos, más de neuropatía. Se logre compensar, también los opioides que me actúan a diferentes niveles, tanto central como a nivel medular, ¿ya? Entonces, casi siempre usamos estrategias multimodales. Vamos a mencionar brevemente algunos, por ejemplo el paracetamol, que los pacientes en general dicen, no, que si me dieron puro paracetamol, ¿toma algo? No, nada para el dolor, pero uno le pregunta más, si paracetamol le deja al consultor, pero no se lo toman, como que no tiene mucha fe, y es un muy buen analgésico, pero uno tiene que usarlo en forma adecuada y en la dosis que corresponde, ¿ya? No tiene capacidad antiinflamatoria, que eso es bueno, porque lo podemos usar en forma más crónica, ¿ya? Y hay un riesgo de toxicidad hepática, pero en dosis más de lo terapéutico. Lo máximo es 1 gramo cada 8 horas, ¿ya? 2 cada 8 horas generalmente porque tenemos presentación de químicos, ¿ya? Los antiinflamatorios tienen su riesgo gastrointestinal, cardiovascular y renal que conocemos, así que hay que tener cuidado. En general lo usamos por periodos cortos, en dolor leve o moderado, o en dolor severo cuando lo asociamos a algún otro para rescate en crisis, ¿ya? Siempre hay que explicarle a los pacientes que es por poco tiempo, porque a veces los toma mucho tiempo y después estamos hospitalizados con una úlcera, ¿no es cierto?, una hemorragia digestiva o alguna otra cosa. Ya, y también hay que conocer que hay algunos que tienen mayor toxicidad gastrointestinal, ¿no es cierto?, mayor selectividad por la COX-2, ya hay algunos, por ejemplo, el ibuprofeno se ha visto que tiene menos toxicidad gastrointestinal, ya, que por ejemplo el ketoprofeno o el piroxicano, ya, y en relación a la selectividad del COX-2, a pesar de que estos no son selectivos específicos, pero ahí, por ejemplo, el meloxicam tiene bastante alta selectividad por COX-2, ya, pero tratamientos cortos, como les decía, crisis de dolor. Y estos que son más selectivos del COX-2, como el celecoxib, el heterocoxib, otros que han salido, se ha visto que tienen menor efecto ulcerogénico, pero también hay que tener cuidado porque se ha visto que la alteración en la función renal es similar a los otros antiinflamatorios, ¿ya? Así que tampoco es como que ya usémoslo nomás porque no me provocan una úlcera, ¿ya? Y tienen además, por un desequilibrio en la inhibición de los tromboxanos, riesgo de eventos adversos cardiovasculares. Así que hay que tener cuidado con la población cardiovascular. Los opioides los usamos ya más en dolor moderado. Ya incorporamos opioides. Y los opioides son sustancias que tienen su efecto en los receptores opioides del sistema nervioso central, ¿ya? Y son analgésicos, pero de acción central. Y la morfina es como el que siempre usamos como para comparar los opioides, es como el gold estándar. Y aquí están algunas de las potencias analgésicas, ¿ya? La morfina sería el 1, de potencia 1, digamos, y bajo ella, por ejemplo, está el tramadol, que tiene menor potencia que la morfina, y sobre ella los que más usamos, metadona, oxicodona y buprenorfina, ¿ya? Que son mayores. Entonces, claro, uno a veces, porque uno tiene que conocer estas equivalencias para poder pasarse. Si yo estoy con cierta dosis de tramadol y me quiero pasar, no sé, a buprenorfina, tengo que ver porque voy a escalar como que le dispare, no sé, a un pajarito con una metralleta, no sé, ¿me entiendes? Entonces tengo que estar seguro cómo el cambio, los efectos adversos que me pueden producir y todo eso. Entonces, los opioides se clasifican en opioides débiles o menores y potentes o mayores. Los menores, lo más usado es tramadol. También a veces en cáncer se usa codeína, no lo usamos tanto en dolor musculoesquelético. Y los mayores, la buprenorfina, como les decía, la oxicodona y ahora último salió el tapentadol, que tampoco nosotros ahora todavía no lo tenemos en el hospital, pero que también es un opioide mayor con no tantos efectos adversos. El tramadol, les decía que es un opioide atípico que tiene efecto en inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina, entonces tiene este efecto analgésico central. Existen comprimidos, en gotas, en ampolla, en combinados, también hay de liberación prolongada. Eso es bueno porque nos permite múltiples opciones como terapéuticas. Ya los combinados vienen con paracetamol y se ha visto que la combinación de paracetamol con tramadol aumenta el efecto que si uno lo usara por separado, ¿ya? Entonces por eso vienen combinados. Hay que tener algunos cuidados, por ejemplo, no usarlo en pacientes que tienen antecedentes de insuficiencia renal, historia de epilepsia, hay riesgos también al asociarlos con antidepresivos tricíclicos, así que hay que tener cuidado. Y la dosis máxima es 400 miligramos. Ahora hay harta gente que le tiene como miedo a todo el opio y del tramadol,
A mí me ha tocado pacientes que, no sé, pues de repente, por ejemplo, están con 20 gotas cada 8 horas y los médicos en el consultorio le dicen, no, es que la van a intoxicar, se va a morir, no sé, porque están todos estos mitos. Uno de la adicción, que en Estados Unidos hubo sí, efectivamente, como un sobreuso del opioide y alta adicción, y también está el riesgo, como el temor de la depresión respiratoria, ¿ya? Pero estos opioides en general no provocan esos efectos porque son opioides débiles. El parche de buprenorfina, la gracia que tiene es que nos entrega el opioide a nivel de transdérmica, entonces me libero de la parte gastrointestinal, que muchas veces los pacientes generalmente están con polifarmacia, muchos fármacos a la vez. Ahora hay dos presentaciones, una que es de 5 y de 10 miligramos, que es el que salió hace poco, y el que nosotros tenemos en el hospital es el de 35 microgramos, que es el Transder, ¿ya? El otro es el Norspar. La frecuencia de cambio, que eso también a veces es más cómodo porque el paciente, por ejemplo, en los nuevos que salieron de 5 y de 10 miligramos, el cambio es cada 7 días, o sea, una vez a la semana. En cambio, en el otro se tienen que cambiar 2 veces a la semana, 3 días y medio, ¿ya? Nosotros lo que hacemos para ocupar este, que es de más miligramos, es que lo fraccionamos, ya ocupamos, se parte el parche, digamos. Tiene un efecto lento, hay que pensar que no va a empezar a actuar al tiro cuando yo lo coloco, entonces tiene que ser una dosis sostenida, más o menos se demora 2 días en empezar a actuar, pero los niveles plasmáticos son constantes, ¿ya? Y esa es la gracia que tiene, que no depende que yo me tome la pastilla, sino que se está liberando constantemente. Y eso me da menor grado de dependencia porque no depende de la dosis que yo me quiero administrar, ¿ya? También tiene algunas contraindicaciones, bueno, en hipersensibilidad, en embarazo, en algunas patologías respiratorias severas, y los efectos adversos son más o menos los mismos de todos los opioides, náuseas, vómitos, que son casi siempre estos opioides hay que cambiarlo o probar otro, porque tienen náuseas y vómitos, que es como y la constipación, que son los más frecuentes. Doctora, ¿esos parches no se ven más alterados en pacientes que tienen más tejido adiposo? No, porque es como transdérmico nomás, ahí se absorbe la sangre, no tiene que ver con que llegue más grasa corporal. Lo que sí que se coloca en zonas que de por sí tienen un poco menos grasa corporal, se colocan aquí arriba, acá y acá, ¿ya? Esa es la zona de administración, porque esa cosa es importante, igual que los pacientes a veces piensan que tienen que colocárselo como un parche león en la zona que le duele. Aquí no se coloca en la zona que le duele porque se absorbe a través de la sangre y ahí se distribuye, ¿ya? Ahora, para prescribir opioides hay que hacer titulación, o sea, no puedo partir con la dosis máxima al tiro, siempre me voy de menos a más y probando como el paciente por estos efectos adversos. Se pueden usar también de rescate, o sea, puede ser que tenga un paciente de dolor leve que tiene crisis y le dejo el opioide para rescate en las crisis. Siempre va a haber tengo que ir buscando el equilibrio entre la dosis que le doy y la respuesta y también las reacciones adversas, ¿ya? Y debe ser individualizada, ¿ya? Y hay una escala que no la encontré en español, pero está en española, pero que es la escala de riesgo de los opioides, que uno puede hacerle ciertas preguntas si tiene mucho susto de que el paciente se vaya a hacer adicto a los opioides, ¿ya? Entonces en esta escala uno le pregunta si él ha tenido consumo o es adicción, abuso de alcohol, drogas, ¿no es cierto?, prescripción de otros fármacos, la edad que tiene el paciente, que hay también más riesgos si son muy jóvenes o muy mayores, y en el fondo antecedentes de depresión o de otros trastornos psiquiátricos que nos puedan hacer más predisponentes, y según eso cataloga un riesgo y uno dice, no sé, a los de alto riesgo mejor no darle, a los otros con moderación y a los de bajo riesgo ningún problema, ¿ya? Pero en general uno ve poco la adicción, lo que más ve es que el paciente va necesitando más dosis porque en el fondo se va produciendo como cierta tolerancia, más que dependencia del fármaco, tolerancia al fármaco. Ahora, hay otros medicamentos coadyuvantes que le decía, ¿no es cierto?, que principalmente vamos a hablar de los antidepresivos, que los tricíclicos y los duales son más usados, y los anticonvulsivantes como la gabapentina y la pregabalina, carbamazepina. Ya, pero también a veces usamos corticoides para manejo del dolor, o benzodiazepina, relajantes musculares, ciclobenzaprina también. Los antidepresivos, el tricíclico, la amitriptilina, lo más conocido, son útiles también en dolor neuropático. Ya, en general, estos los usamos cuando hay estos dolores como mixtos o que tienen un componente neuropático. Tiene un efecto techo y generalmente los efectos adversos son los que limitan un poco el uso. La reacción adversa más conocida es la somnolencia, y uno siempre la indica para tomar en la noche, parte con medias generalmente, y ir titulando. Y los duales, que son un poco más caros y no están siempre tan disponibles en el acceso, ¿no es cierto?, pero que se han visto súper efectivos para pacientes que tienen estos cuadros que también no es una depresión severa, sino que tienen como trastornos de ansiedad, depresivos, y tienen además dolor crónico. Ya la duloxetina es como de los más conocidos, pero hay varios más.
y lo que hacen es inhibir la recaptación de serotonina y norepinefrina. Y siempre tenemos que también comenzar a dosis baja, digamos, y ir evaluando la tolerabilidad. Y se ha visto que el efecto analgésico es independiente del efecto antidepresivo, ¿ya? Entonces, no es un fármaco para tratar la depresión, sino que cuadros que más bien se acompañan, ¿ya? Los anticonvulsivantes, la carbamazepina se ha dejado un poco de usar, tiene indicaciones como muy específicas, ya la neuralgia del trigémino, algunas neuralgias postraumáticas, el dolor fantasma, pero en general lo usamos poco como un coadyuvante en el dolor crónico. Los que más usamos son gabapentina y pregabalina, que nos sirven, bueno, las usamos en general cuando hay componente de dolor neuropático, pero las indicaciones con más evidencia que hay son la neuropatía diabética y la neuralgia puerpética. Y los efectos adversos, vértigo, somnolencia, cefalea. La dosis de rango en general nosotros partimos siempre, bueno, la dosis, hay unas nuevas presentaciones de pregabalina que parten en 25 miligramos, pero la que mayoritariamente está disponible es la de 75 miligramos y viene en cápsulas, por lo tanto no la podemos partir. Esa dosis generalmente la partimos en la noche, 75 miligramos, se puede usar cada 12 horas, y hasta 600 miligramos es la dosis máxima, ¿ya? O sea, 300 miligramos 2 veces al día de pregabalina. Ya, solo para mencionar algo de los cannabinoides, porque siempre como que los preguntan cuando hablamos de dolor, el uso de marihuana en dolor crónico, ¿ya? Los cannabinoides, lo que se ha visto es que actúan a nivel del sistema nervioso central y periférico, tendrían un efecto analgésico por inhibición neuronal al hiperpolarizar el potencial de reposo. Y tienen obviamente efectos adversos que tienen más bien relación con el efecto como eufórico, ¿no es cierto?, taquicardia, algunas alteraciones cognitivas. Ahora, la IAPS, que es la IAPS, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, no ha incorporado ninguna guía clínica el uso de cannabinoides. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se ha podido demostrar que reemplacen los tratamientos existentes hasta ahora, ya que sean como tan efectivos como los tratamientos. Podrían ser algunos coadyuvantes, pero la evidencia tampoco ha sido tan fuerte para demostrarlo. A la fecha no ha sido considerado, y lo que se ha tratado de recomendar es que se haga más investigación, digamos, con este tipo de medicamentos. El otro problema que hay es que como no hay una producción normada de esto, tampoco sabemos bajo qué condiciones se elaboran los productos o se cultivan ya las plantas. Por lo tanto, puede haber algún riesgo de intoxicación de los pacientes, no estamos seguros cuánta es la dosis que se administra, ¿ya? Entonces no sería seguro digamos, como administrarlo o prescribirlo desde un punto de vista médico o como una recomendación, independiente de que hay pacientes que lo usan y que dicen que les hace bien, incluso, no sé, yo, pacientes que me han comentado en todas las formas de uso, o sea, que se toman una agüita con las hojas, que se friegan con aceite de marihuana, ya, pero tenemos ahí problemas que no sabemos cuánto es la dosis efectiva que se está administrando, si hay alguna contaminación de esas plantas o de la forma en que se procesaron, entonces no están recomendados, ¿ya? También hay algunas técnicas de intervencionismo que se hacen para manejar el dolor, bloqueos, por ejemplo, a nivel nervioso, bloqueos de nervios periféricos, puntos gatillo, también los anestesistas hacen bloqueos facetarios o epidurales, y algunas técnicas ya más complejas que a veces lo hacen los neurocirujanos o los mismos anestesistas, que pueden hacer crioneurolisis, radiofrecuencia, quimioneurolisis, ¿ya? Que son como estrategias. Por eso estas unidades como más especializadas, por decirlo así, idealmente deberían tener anestesistas, neurocirujanos, psiquiatras, ya para abordar estos casos que son un poco más complejos y que requieren manejos como más específicos. Ahora, el éxito del tratamiento del dolor no es que se le pase el dolor. Un paciente con dolor crónico uno tiene que al tiro decirle que vamos a considerar nosotros que nos fue bien con el manejo. No es que el dolor le baje a cero, porque eso es imposible, ¿ya? Porque el paciente ya tiene factores, ¿no es cierto?, que perpetuaron el dolor y a veces alteraciones anatómicas también. Entonces, lo que nosotros decimos es que queremos que le baje el dolor y le permita hacer más funcionalidad. Entonces, para eso que tenemos que tener siempre medir, ¿ya? Medir con qué vamos a comparar de cómo llegó el paciente a cómo está ahora para ver si fue exitoso el tratamiento o no. La literatura lo que dice es que el éxito del tratamiento del dolor se describe como una reducción
de 30% la intensidad de dolor, o sea, 3 puntos de la escala de EVA, ¿ya? Y que tenga una mejoría o ganancia funcional. Ahora, probablemente si un paciente llegó con 10 y ahora está con 7, tampoco sea como tan óptimo para él, ¿no es cierto?, haber bajado a 7, que es un dolor todavía moderado, ¿ya? Pero eso se considera exitoso en manejo de dolor crónico, ya que también es bien poco ambicioso, la verdad, porque es difícil de manejar. Ahora, el tratamiento farmacológico igual tiene una respuesta variable desde un 30 a un 50%, o sea que responde a este tratamiento farmacológico y depende un poco de la patología de base. Se describe en la literatura que una buena respuesta ocurre precozmente, como entre las 2 y 4 semanas. Ahora eso uno no lo ve tan certero en la práctica, pero lo que sí, que para poder llegar a esa dosis óptima que le provoque una respuesta, una persona se puede demorar 6 meses a 2 años en lograr el manejo entre que uno le provocó reacción adversa, ¿no es cierto?, se bajó el fármaco, se cambió, le provocó tolerancia, tuvo que cambiar rotación de opioides y otras cosas. Ahora, algunos tips para que como que se queden ustedes para el manejo del dolor crónico. Una de las cosas más importantes es prevenir que aparezca el dolor crónico. O sea, un dolor agudo tengo que manejarlo precozmente y de forma adecuada, ¿ya? No es como el paciente, no sé, empezó con un lumbago, ibuprofeno y el kinesiólogo y no me lo controlo nunca más. Tengo que estar viendo cómo respondió ese paciente y qué tratamiento va a necesitar. Una vez que el dolor ya se cronificó, tengo que hacer un buen diagnóstico de ese dolor, establecer causas, tratarlo. Muchas veces las causas son multifactoriales, o sea, puede tener puntos gatillos miofaciales, puede tener dolor neuropático además, entonces tengo que diagnosticarlo para poder abordarlo adecuadamente. Hay que establecer objetivos terapéuticos claros y explicarle al paciente cuáles son los objetivos de esto, o sea, que me disminuya el dolor, que no va a desaparecer, que yo mejore la función, que pueda hacer más cosas con ese dolor basal que voy a tener. Siempre valorar las expectativas de los pacientes porque hay que muchas veces ir contrastándolas, aterrizándolas. Y también existen estas tablas que son para estratificar el riesgo, como que uno poder decir, este paciente va a andar bien o este paciente no va a andar tan bien, ¿ya? En general las clasifican como bajo, moderado y alto riesgo. El bajo riesgo sería un paciente que tiene una patología física clara y diagnosticada, que la correlación, o sea, en el fondo, la clínica que presenta el paciente está correlacionada con ese diagnóstico, ya, porque muchos pacientes llegan, no, es que mi columna tengo espondiloartrosis, tengo discopatía y todo, pero resulta que el paciente, estas lesiones son, no sé, por ejemplo, lumbares, y tiene un dolor cervical, tiene cefalea, tiene otras cosas que no se correlacionan con el diagnóstico. No tiene mucha comorbilidad psicológica o es leve, también tiene poca comorbilidad médica, hay ausencia de historia familiar de abuso de sustancias, es mayor de 45 años, tiene un alto nivel de tolerancia al dolor y está motivado para hacer sus terapias, ya que eso es súper importante. Entonces ese paciente, uno podría decir, es de bajo riesgo, va a andar bien con el tratamiento. Versus otro paciente que sería más de alto riesgo, un dolor difuso, en muchas partes, digamos, sin signos o síntomas objetivos, son más bien subjetivos. Uno no logra encontrar mucho alguna alteración específica que esté explicando el dolor y que generalmente está en más de 3 regiones anatómicas. Tiene un comportamiento, una historia de comportamiento anómalo en relación a las drogas, una historia ya de mal uso, abuso, dependencia de fármaco o de alcohol. Tiene trastornos psicológicos mayores, es muy joven, cuando parten muy jóvenes igual es un factor de riesgo. El dolor secundario VIH también se ha visto que es de como mal pronóstico, por decirlo así. La elevada intensidad del dolor desde un inicio y que también no se vea muy predispuesto a participar de estas intervenciones como multidisciplinarias. Eso también es un factor que nos dice que no va a andar muy bien el paciente. Eso. No sé si tienen alguna duda.